¿Y qué serían las competencias? Para nosotros, las competencias sería un conjunto integrado de estrategias. Es decir, ser competente quiere decir para nosotros que cuando te enfrentas a un problema complejo, eres capaz de articular e integrar varias estrategias de forma consciente para responder a eso, a ese problema. Tanto competente sería, lógicamente, un nadador profesional que dice, a ver, hoy tengo que correr al lado de este alemán, que el tipo es muy bueno haciendo el sprint final. Por lo tanto, desde el principio tengo que mantener un ritmo fuerte y estar más adelantado porque al final me va a coger. Con lo cual, mi estrategia de carrera va a ser esa. Para hacer eso, para mantener un ritmo fuerte, debo respirar de esa manera, debo hacer este tipo de brazada, Es una persona que lee las condiciones de esa carrera y se ajusta. Este es el competente. Y eso sí implica un conjunto de estrategias integrada y coordinada para hacerlo. El alumno competente es el alumno que tiene que escribir, no sé, un trabajo y tiene que ir a Internet, buscar información adecuada, extraer y sintetizar esa información, pensar en lo que le gusta y no al profesor, pensar en cómo lo presentará, cuánto tiempo tendrá, si dispondrá de recursos o no para hacer la presentación en clase. Y todo eso implica un conjunto integrado de estrategias para responder a ese contexto. Por consiguiente, ¿qué sería para nosotros una estrategia? Una competencia. Sería un repertorio de estrategias coordinadas para resolver una demanda específica, demanda que corresponde a algún contexto habitual de la actividad humana. Los humanos vivimos siempre en contextos, siempre estamos en contextos. Es más, a mí me gusta aún más la idea de que en realidad nunca estamos solos, porque cuando pensamos, incluso pensamos con las palabras que nos prestaron nuestros padres, nuestros profesores. Pensamos con las voces de otros. Siempre estamos con alguien. En realidad también me gusta mucho la idea de que ser autónomo, un estudiante autónomo, no es un estudiante que trabaja solo, es un estudiante que trabaja con la guía mental que en su día un buen profesor, una buena profesora le proporcionó. Cuando el estudiante está trabajando en casa, está pensando, tiene las voces de su profesor en su mente. Dice, no, esto lo tengo que hacer así, aquí tengo que utilizar este procedimiento, esto es mejor así. Esas voces guían y orientan su proceso. Ese es el estudiante autónomo, el buen estudiante autónomo. Por lo tanto, fijaros que la interacción va más allá de que estés presencialmente dos personas, sino que te sigue, ¿no? Cuando somos mayores nos sorprendemos a veces de que pensamos y hacemos cosas como nuestros padres. A veces un poco aterrorizados, a veces. ¿Por qué? Hombre, porque sus palabras nos acompañan. Pensar quiere decir hablarse a uno mismo. ¿Y cómo nos hablamos? Con el lenguaje que nos prestaron nuestros padres y educadores. Por lo tanto, vamos acompañados. Eso sería el contexto personal. Hay un contexto personal en el que tú hablas contigo mismo, con voces que piensas que son propias, voces que son de otros. Bueno, estamos siempre en contextos. Yo diría que hay 4, fundamentalmente. El contexto educativo, el contexto familiar, de los vecinos, de los amigos, el contexto profesional y el contexto personal. En cada uno de estos diríamos que hay unas macrocompetencias, en general, muy transversales, aunque como decía ayer nuestra payasa, aunque duela, pero son transversales, atraviesan, ¿no? O deberían atravesar todo el currículum. En el contexto educativo, la competencia fundamental es ser capaz de gestionar el conocimiento del aprendizaje, ser un aprendiz permanente. Esa sería, yo creo, la macrocompetencia. En el familiar vecinal sería saber convivir, relacionarse con los otros, ser un ciudadano responsable y solidario. De eso nos hablará, yo creo, bastante la doctora Charo Ortega esta mañana. El contexto profesional tiene que ver con ser capaz de acceder al mundo laboral, ser un profesional eficaz. Y finalmente el contexto personal tiene que ver con la autoestima, el ajuste personal, ser feliz, en definitiva. Estas serían las macrocompetencias. Yo no sé si todas ellas deben trabajarse en la escuela. Probablemente en parte sí y en parte no. Este es un tema a debate, ¿no? Hay unas competencias, pero yo no creo que todas deban ser responsabilidad específica de la escuela, sino que hay otros agentes que deberían tomar responsabilidad en esas competencias. Tampoco está claro, muchas de ellas no deben enseñarse solo en formación inicial, muchas de ellas deberán enseñarse en un tipo de formación continua. Pero bueno, eso sería, a grosso modo, las competencias fundamentales, creo.